de aplicación que nosotros estábamos viendo, la capa física es otro, y material opcional o adicional que vimos de IPv6, ¿verdad? Además de esto, pues nos falta nada más un material que es el de planificación de cableado de red, en donde vamos a ver un poquito de del cableado estructurado, ¿verdad? Que está conformado en diferentes zonas. Bueno, la capa física, nosotros de alguna manera, estas capas del modelo OSI las hemos ido repasando, las hemos ido viendo, y en algunos capítulos generales hemos observado contenido acerca de ellas. Entonces va a haber una parte, así como en la capa de aplicación, que va a haber contenido que se les va a hacer muy similar. Entonces, aquí nosotros vamos a ver el propósito de la capa, ¿verdad? Vamos a ver las características. Luego vamos a ir viendo el cableado de cobre, el UTP, la fibra óptica, las conexiones inalámbricas, que en algún momento las vimos también en manera individual, ¿verdad? Pero que esta vez vamos a ir detallándolas un poquito más profunda la explicación. Obviamente, ¿verdad? La capa física es la que se va a encargar de establecer esa conexión en una red. Va a ser mediante cualquiera de los medios que nosotros hemos visto ya, ¿verdad? Cobre, fibra, inalámbricamente a través de señales de frecuencias, ¿verdad? Como dice aquí, pues el término es a nivel de oficina corporativa o una casa, pero puede funcionar en ambas vías. Y tomar en cuenta de que vamos a tener una conexión a través de una interfaz de red, ¿verdad? Que se conoce normalmente como NIC. O sea, tarjeta de red o punto de acceso inalámbrico, ¿verdad? Este normalmente es el puerto de Ethernet que nosotros conocemos. Es el puerto de conexión, ¿verdad? De nuestras máquinas. RJ45 hembra, que se adapta a un RJ45 macho. Y ahí es donde va la conexión principal de esta tarjeta de red. A las tarjetas inalámbricas las conocemos como W, ¿verdad? WNIC. Por su inicial de inalámbrico. Como tal como nos explica aquí, algunos dispositivos pueden tener una sola conexión y normalmente vemos que tienen una sola conexión, ¿verdad? Ya sea cableada, o sea, física o inalámbricamente. Y obviamente no todas las conexiones ofrecen el mismo nivel de rendimiento. Eso quiere decir que algunos puertos, así como hemos visto nosotros que conectamos puertos fase Ethernet, así hay puertos gigabit Ethernet, ¿verdad? Y Ethernet, fase Ethernet, gigabit Ethernet. Así también en los rendimientos inalámbricos, que ya vamos a ver más adelante. Posiblemente hoy no abarquemos todo, ¿verdad? Pero vamos a ver que también tienen sus áreas. Aquí vemos una trama, ¿verdad? De información, de datos que se encapsulan desde la capa de aplicación hasta la capa física y que van jalando todos los protocolos, ¿verdad? Y la información que se va agregando desde las capas superiores hasta llegar a la capa inferior. Ven esa trama, Ethernet, ese campo que es el que agrega la capa física. Ojo, ¿verdad? Así se conoce también al protocolo que hace esta función, Ethernet. Ya hemos hablado de encapsular y desencapsular toda esta información. Vamos a ver algunas características de la capa física. Aquí podemos ver nosotros el modelo OSI, ¿verdad? 7 capas. Aplicación, presentación, sesión, transporte, red, ¿verdad? Acceso a la red y físico. Aquí en la parte física es donde nos vamos a centrar a partir de hoy y en donde a través de algunos estándares de las organizaciones, ¿verdad? Se ha logrado la conectividad de los dispositivos. ¿Cuáles son algunos de estos componentes físicos que tenemos? Y específicamente, ¿verdad? 3 áreas funcionales.
están los componentes físicos como tales, ¿verdad? Las conexiones que vamos a hacer, o los puertos inalámbricos, la NIC, etcétera. La codificación que se va a obtener a través de esa conexión, ya vamos a ver, y la señalización que también, ¿verdad? Es la forma de transmitir esos bytes. Entonces, y como decíamos, los componentes físicos son todo el hardware, medios de conexión, ¿verdad? Conectores, a través de los cuales se transmiten esos bits. Entonces, tenemos una codificación, también decíamos, ¿verdad? Y en esta codificación, en la capa física, vamos a tener esa codificación de ceros y unos, la forma en cómo se identifican, ¿verdad? Los bits a través de pulsos electrónicos, porque si estamos hablando, decíamos, de cableado de cobre, estamos hablando específicamente de señales eléctricas. Y por eso es que aquí, en la gráfica, ¿verdad? Ustedes ven uno de los segmentos de la gráfica. Tenemos voltaje, porque ese voltaje, ¿verdad? Un voltaje alto representa un 1 y un voltaje abajo representa un 0. Entonces, esos son los patrones que nos van a determinar a nosotros si hay una... En otros tipos de patrones también se codifica mediante, por ejemplo, un método que se llama Manchester. Y vamos a ver más adelante. Pero en forma básica eso es, ¿verdad? Lo que les expliqué. Identificar los ceros y los unos en patrones electrónicos o eléctricos. 5 voltios, un 1, 0 voltios, es un 0 en bits. Y luego está la parte de la señalización. Y esa es la representación del 0 y el 1, ¿verdad? En el medio físico. Y va a variar según la función del tipo de medio que se utilice, ¿verdad? Porque tenemos, por ejemplo, en la fibra óptica, pulsos de luz. En el cobre, señales eléctricas. Y por allá también tenemos señales, ¿verdad? De frecuencia que también son impulsadas, fíjense bien, las señales de frecuencias etéreas son impulsadas también. Si ustedes ven la gráfica a la mano derecha en la parte inferior, ¿por qué? Por un voltaje, ¿verdad? De hecho, cuando nosotros tenemos un equipo, esos celulares que ustedes tienen en la mano o las tarjetas inalámbricas que utilizan nuestras computadoras, lo que hacen enviar es un voltaje, ¿verdad? Que se transforma en watts de potencia. También se identifica por otras, por algunas, digámoslo así, ganancias de esa frecuencia, ¿verdad? Ya más en términos de la ingeniería eléctrica, que no, tal vez no caben aquí, pero sí mencionar esa parte, ¿verdad? Incluso hay un medidor que se llama batímetro, que se conecta en las antenas para ver si la potencia que saca y que sale a través de esa antena es la correcta para poder diseminar esa señal a lo largo de un rango, ¿va? Entonces, de ahí es donde salen que también las señales de radiofrecuencia son dañinas, pues, para la salud, ¿verdad? Porque somos irradiados de alguna manera por esas señales de potencia, de voltaje, ¿verdad? Que llegan y pasan por nuestro cuerpo. Ok, hablemos del ancho de banda. Todos sabemos y todos hemos hablado siempre, cuando estamos nosotros hablando, ¿verdad? De la empresa proveedora de servicios de Internet, siempre lo relacionamos al ancho de banda. ¿Qué ancho de banda nos va a proporcionar la empresa? Y eso, como nos dice aquí, es la capacidad a la que un medio puede transportar datos. Se mide en cantidad de datos que pueden fluir, ¿verdad? De un lugar a otro, en un periodo de tiempo determinado. ¿Cuántos bits se puede transmitir en un segundo, por ejemplo? Y también las propiedades de los medios físicos, ¿verdad? Tecnologías actuales, leyes físicas,
Esas son las que juegan un papel importante en la parte del ancho de banda. Es así que tenemos nosotros algunas unidades de ancho de banda como los bits por segundo, ¿verdad? La unidad básica. Vemos la abreviatura y vemos su equivalencia, que un bit por segundo es la unidad básica, ¿verdad? En el ancho de banda. Y luego entonces tenemos los kilobits, los megabits, los gigabits y los terabits por segundo. Vamos a ver representados ahí, ¿verdad? Entonces, vean ustedes la base de 10, ¿verdad? Porque estamos hablando en base a 10, porque estamos hablando de potencia ya de miles, de cienes, ¿verdad? Y así exponencialmente, según sea el caso que estamos hablando nosotros, así como hablamos a veces de los discos duros, ¿verdad? Entonces, en terminología nosotros usamos en ancho de banda, usamos algunas, en terminología técnica, digamos, usamos algunas formas de medir esta terminología y hablamos, por ejemplo, de la latencia. La latencia es como el retardo, ¿verdad? La cantidad de tiempo que un dato va a viajar de un punto al otro. ¿De qué va a depender esa latencia? Va a depender del medio al cual se transporte. Y el medio del cual se transporte de un punto al otro va a depender, por ejemplo, de qué tan bueno está hecho ese canal ¿verdad? De datos. Se me ocurre algo, por ejemplo, que nosotros, algunas personas, cuando contratan un proveedor de servicio de Internet, por ejemplo, yo hace un tiempo me trasladé de casa y en la zona donde vivía, por ejemplo, era mejor claro, para dar un ejemplo. Pero de repente allá no funcionaba Tigo, pero aquí donde me trasladé resulta que funciona Tigo mejor. ¿Qué es lo que qué es lo que ocurre ahí, creen ustedes? ¿Por qué en ciertas zonas funciona mejor o no tan bien en relación a hablando de la latencia? Buenas noches, Lick. Yo creo que es por el tipo de distancia de los lugares o del equipo que hay alrededor de donde están conectadas las redes. Ajá, muy bien, muy bien. ¿Quién más me puede decir algo acerca de eso o alguna anécdota que han tenido? Creo que depende, Lick, buenas noches. Depende Ajá, de la cantidad de personas que se conecten por ese mismo cable. Porque si todos los vecinos están contigo, por ejemplo, la conexión va a ser más lenta. Si no están contigo, otros con cable color, la conexión va en diferentes cables. Hay más, creo que irían más, entre menos usuarios hay, más rapidez creo que hay. sí, 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 perfecto. También, entonces ya vamos viendo nosotros que hay, no sé si alguien más tiene alguna anécdota o algo así como los compañeros que han reflexionado, ¿va? Pero muy, muy bien, o sea, y aquí estamos viendo nosotros. Buenas noches, Lick. Dígame. Bueno, yo lo que podría decir es que, como dijo el compañero César, me parece que habló de primero, sería más que todo como la infraestructura del servicio. Es como en algunos lugares que tal vez la señal de Tigo da mejor que la de Claro, o viceversa. Pero es por la distancia tal vez de la antena o por la cantidad de equipos conectados. Más que todo, yo siento que es la infraestructura de la red lo que causa que en algunos lugares funcione mejor que en otros. Así es, correcto. Fíjense que bueno, ustedes de repente algunos no habían nacido, pero cuando llegó Tigo hace en el 96, algo así, ¿verdad? Me acuerdo porque Cuando entró yo, como Centel. cuando entró como Celtel, yo trabajé ahí, me acuerdo que claramente porque mi hijo nació en el 98 y me acuerdo que Celtel nos llevaba de giras a veces, entonces me acuerdo muy bien, esa vez fuimos al lago a celebrar 2 años de Celtel. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Celtel al inicio, por ejemplo, en Tegucigalpa solo tenía tres torres, ¿verdad? Técnicamente se le conocen como celdas a eso. Entonces son como puntos de conexión.
inalámbricamente. Es una red también, ¿verdad? Es una red, así como la red de computadoras que nosotros manejamos. Y esas señales eran análogas, ¿verdad? La cobertura, me acuerdo que había una torre, o hay todavía, perdón, esa torre, allá en Buenos Aires. Otra aquí la otra estaba allá por el aeropuerto y había una tercera aquí en Las Lomas. Y en Las Lomas tenían sus oficinas inicialmente. A uno lo llevaban en bus desde abajo. Un par de veces me tocó subir la cuestecita esa, ¿verdad? A pie. Porque no me dejó el bus o no encontré transporte, pero recuerdo muy bien subir ahí. Entonces, ahí había como una triangulación, decíamos nosotros, ¿verdad? Porque esas torres, esas celdas se interconectaban entre ellas. Y con ellas era suficiente la señal. Pero ¿qué pasó después? Posteriormente se fue agrandando el número de usuarios, ahí ya está un componente de los cuales hablaron los compañeros. Luego cambió la tecnología, de aquí estamos hablando también, miren, de lo que estamos hablando en la diapositiva anterior, que depende de la tecnología que se utilice, ¿verdad? ¿Vieron? Eso lo estamos hablando aquí precisamente, miren. ¿Verdad? Dice las propiedades de los medios físicos, las tecnologías actuales y las leyes de la física. Entonces, ¿qué pasó? La tecnología fue mejorando porque usábamos una tecnología, me acuerdo, TDM, que era una tecnología análoga. Y los teléfonos eran análogos, apenas una pantalla de LED, los StarTAC, los Nokia, ¿verdad? Unos que eran como marquesotes, así que era para, si le aparecía un ladrón, usted se lo tiraba, ¿verdad? Un ladrillo, como dicen. Entonces eran los primeros dispositivos análogos y luego la tecnología fue cambiando a una tecnología digital. Entonces ven ahí que hay una combinación de variables, ¿verdad? Como dicen los compañeros, perfecto, el análisis que están haciendo ellos, ¿verdad? De que aquí tiene que ver mucho con los cables. De hecho, ¿verdad? Hay zonas en donde Tigo llegó primero, donde Claro llegó primero, o entonces hay equipo viejo, hay conexiones que no han cambiado, que fallan mucho, esos tendidos que tienen por ahí que no le dan ni mantenimiento, que pasan colgados ese alambrerío, ¿verdad? Que hacen caer hasta el poste. Entonces, esas son, bueno, de hecho porque en nuestro país hay las leyes, pero no las regulan. Entonces era una de las situaciones que se miraba muy apremiante en cuanto a eso. Vemos la otra terminología que habla del rendimiento, que es la medida de transferencia de bits a través de los medios durante un periodo de tiempo determinado. Entonces, son esos bits que se están trasladando de un lugar al otro, pero que deben de tardarse lo mínimo. Hablamos algo relacionado a la latencia también, un traslado de un punto al otro, ¿verdad? Pero allá se habla más del atraso que puede tener un paquete por diversas situaciones que nosotros ya hemos comentado. Pero el rendimiento también, ¿verdad? El rendimiento. Tiene que ver, por ejemplo, a veces hay canales ya a nivel del Internet en países desarrollados, ¿verdad? Que es donde mayormente están los filtros y todos los servidores y los sitios de intercambios, IPX, conocidos como IPX, que estos tienen que ver con eso, con ese rendimiento, porque fíjense, hay rutas que son, por ejemplo, de pago. Entonces, como quien dice, esta ruta, el router la puede elegir, pero puede ser más cara. Entonces, el router tiene una cierta configuración donde le dice, va, yo puedo trasladar estos paquetes por aquí, pero es más caro trasladarlo, es más rápido, pero más caro. Eso funciona más o menos así como ahorita, ¿verdad? Entre la CA5, que hay muchas que le cobran a uno, ¿cómo se llama? Los peajes, ¿verdad? Entonces eso más o menos funciona así. Hay otras rutas que son más lentas, el equipo es más viejo, ¿verdad? Los routers conocen todas esas rutas, entonces ellos van a decidir por dónde enviarlas, dependiendo, ¿verdad? Y la capacidad de transferencia útil.
Entonces, esta es una medida también, ¿verdad? En donde, digamos, los datos que son usados o transferidos durante un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, aquí tenemos una unidad que es goodput, que es rendimiento y sobrecarga de tráfico. ¿Se acuerdan que también mencionaba yo de que, por ejemplo, hay un balance de carga donde los dispositivos, volvemos a los routers, que en su mayoría son eso, los routers son los que arman las redes de redes, por decirlo así, no hay otro dispositivo, porque los switches arman nada más LAN, se quedan casi cerca de los dispositivos finales, pero los routers sí, es la obligación de ellos, son casi una computadora, ya lo mencionábamos. Entonces, estos son los que tienen que ver con esa sobrecarga de tráfico o el rendimiento más o menos, cuando ellos hacen balances de carga. ¿Qué es un balance de carga? Yo tengo 2 sitios o más por donde enviar mis paquetes, entonces lo que tengo que es balancear esos paquetes de información que son segmentados y enviarlos por varios caminos. Entonces, eso tiene que ver con el periodo de tiempo determinado, ¿verdad? Una tasa de transferencia útil de un lugar al otro. Hablemos de las características del cableado de cobre. Por ejemplo, hoy en día hay cableado, ¿verdad? Muy común, que es más económico, fácil de instalar, y ese siempre ha sido el cable de cobre. Igual, bien, ¿verdad? Tiene baja resistencia a flujo de corriente eléctrica. Ustedes deberán saber, ¿verdad? Bueno, esto ya es otra terminología porque tiene que ver más con la parte de ingeniería y eléctrica, de otras cosas, pero hay medios, digamos, que son aislantes y hay otros que son conductores. Entonces, los conductores que normalmente, de repente hasta lo vimos allá en ciencias naturales, en física, que los conductores, ¿verdad? Son todos aquellos que dejan que la corriente fluya a través de ellos. Entonces, obviamente hay materiales, el mejor conductor del mundo, ¿cuál es? Hemos hablado, creo yo. Oro. El oro, ¿ah? No, no el orito verde, sino que el oro como tal. Es el mejor aislante, es el mejor conductor, perdón. Y entonces, de repente, ¿verdad? Recién miré una película de ellos en donde todavía andaban buscando, no me acuerdo cuál era, pero andaban en un basurero y estaban, y un señor creo que le decía al muchacho, mira, estas piezas de computadora tienen oro, le decía. Algunas no es que es oro completo, ¿verdad? Sino que es un baño de oro. El cable posiblemente de aluminio es uno de los materiales que se utiliza mucho para los cableados conductores de las líneas externas que ustedes ven ahí, ¿verdad? Primarias y secundarias en los postes, ven un aluminio, ¿verdad? Que es suficiente para conducir la electricidad. Entonces, en estos casos ya las conexiones eléctricas internas se usa el cobre igual que en las de datos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque estos materiales son también, además de fácil de instalar, como dice aquí, tiene baja resistencia, y eso es verdad, que dejan pasar, no tienen casi ningún tipo de oposición al paso de la corriente, y en ella fluye normalmente. Pero también tienen ciertas limitaciones, como dicen aquí, hay cierto tipo de atenuación. ¿Qué pasa? Que en cuanto más tiempo tenga que viajar una señal, o más larga distancia, perdón, se vuelve más débil, ¿verdad? Es como el ejemplo que yo les ponía, creo yo, o en algún momento les hablé. Si yo vivo allá en un pueblo, en las afueras, y supongamos que yo vivo en la Kennedy, en una distancia entre la Kennedy y la universidad, digamos, punto de referencia conocido, a la Kennedy y la universidad. Y supongan ustedes que yo vivo en un pueblo allá lejano y el pueblo está a esa distancia y yo tengo que mover 2 líneas eléctricas, ¿verdad? Pero esas líneas eléctricas finas como las que instalo en la casa, ¿qué va a suceder con esas 2 líneas si yo tengo que trasladarlas 7 kilómetros? ¿Quiere usted que esas señales lleguen hasta allá? Señales eléctricas me refiero.
no van a La llegar. infraestructura. Ajá, diga. Depende de la infraestructura, si está instalada. Depende del cable, ¿verdad? Qué diámetro y qué grosor tenga. Porque usted se ha fijado en esas torres de transmisión eléctrica, ¿verdad? Que son grandes, pero transportan largas distancias. Pero si yo estoy hablando de unos simples cablecitos de cobre a 7 o más kilómetros, posiblemente esa señal eléctrica no va a llegar. ¿Por qué? Porque como nos dice aquí, ¿verdad? Esas señales, o sea, hay una atenuación. Entre más larga distancia, hay una atenuación. ¿Qué es lo que estábamos viendo nosotros de la parte del cableado UTP? ¿Cuánto es la distancia máxima, decíamos, de recorrido? 100 metros. 100 metros. ¿Verdad? Y esto tiene que ver con el diámetro del cableado que nosotros vamos a... El diámetro del cableado que nosotros vamos a instalar, por así decirlo. Fíjense, voy a poner aquí ahorita un... Fernando dice que ha tenido una conexión satelital coaxial. Ah, estos platos que instalan, ¿verdad? Claro, creo yo. A eso se refiere, Fernando. Vamos a poner una parte de infraestructura aquí, que hay un video que me gusta y yo creo que no se lo he puesto a ustedes, pero que habla acerca de cómo se llama, digamos, en Packet Tracer. Hay un muchacho ahí que le gusta usar mucho el Packet Tracer para enseñar lo que es infraestructura de cableado, ¿verdad? Infraestructura de cableado estructurado. Entonces, más o menos tira las distancias que hay en cableado estructurado. De hecho, ¿verdad? Déjenmelo aquí, porque creía que lo tenía, pero no lo tengo a mano, pero lo estoy cargando aquí. Entonces, ya se lo voy a poner aquí. Okay. Aquí le voy a dejar un pequeño video de cómo, ¿verdad? Lo miremos para que se hagan la idea de un cableado estructurado en el Packet 13, que ya lo hemos utilizado nosotros. Perdón. Pero que es un modelo que nos permite, ¿verdad? Ver, por ejemplo, las distancias de recorrido. Entonces, aquí hay algo bien interesante. Él, más que todo, enseña a utilizar el Packet Tracer, ¿verdad? Para montar infraestructura de red, como quien dice, ahí van a ver el video ustedes, como quien dicen, voy a planificar mi cableado, pero primero lo voy a llevar a la práctica, lo que hemos hecho nosotros, va al diseño, en el modelado a través de Packet Tracer. Entonces, lo mismo hace él, pero van a ver ustedes las distancias de cable, que eso es lo interesante entre rack de comunicación, que lo hace. Creo que aquí ahorita no compartí el audio. Voy a compartir el audio porque no vamos a lograr ver esto. Ahí sí. Ok, acá ya tengo el Packet Tracer listo, preparado. Vamos aquí ahora a la capa física. En la capa física vamos a dar clic acá donde dice Home City. Acá vamos a dar clic donde dice Corporation, que en este caso es la corporación, es el edificio donde vamos a estar trabajando el cableado estructurado. ¿Ve? Este es el que trae por defecto, ¿ok? Este que está acá. Si queremos crear otro edificio, podemos dar clic acá donde dice crear nuevo edificio. Si damos clic allí, pues se va a crear otro building. Acá verán, aquí lo tengo, ¿sí? Simplemente vamos a trabajar con este que tengo acá, ¿ok?
sin ningún problema. Vamos a dar clic acá. Y obviamente acá Packet Tracer ya viene con un plano por defecto. Y obviamente un cuarto de cableado. Aquí lo tenemos, ¿ok? Cuarto de cableado. El cuarto de cableado lo podemos nosotros crear acá, ¿ves? En este icono que dice nuevo closet, ¿ok? Crear nuevo closet. Ok, vamos a agregar un plano, ¿ok? Vamos a agregar un plano. Tengo un plano por aquí. Voy a agregar este plano que tengo por acá. Este plano que tengo por aquí, ¿ok? Y voy a dimensionar este plano. Le voy a colocar, vean que acá, cuando nosotros agregamos el plano es una sencilla imagen, ¿ok? Que nosotros obviamente le hacemos captura de pantalla al plano que vayamos a agregar. Y tenemos que agregarla acá en un formato, por ejemplo, JPG o PNG. O simplemente guardamos el plano en un formato, en este tipo de formato, ¿ok? No necesariamente tiene que ser un captura de pantalla. Vean que acá Packet Tracer me dice cuáles son las dimensiones de la imagen, lo recomendado, ¿ok? Y vean las dimensiones de mi imagen, que es 1150 por 935. Principalmente no estamos cumpliendo con esos parámetros. Para cumplir con eso, simplemente puedes ir acá a Photoshop, creas un nuevo archivo, le colocas las dimensiones, ¿ok? Vean, allí le colocas las dimensiones y allí agregas el plano. Voy a dimensionar este plano y lo voy a guardar. Lo voy a guardar acá en escritorio y lo voy a guardar en formato JPG, ¿ok? Sí, guardamos. Ok, voy a cargar nuevamente el plano, voy a ir acá a escritorio y voy a cargar este nuevo plano. Vean que ahora sí el plano está cumpliendo con las mismas dimensiones que nos dice Packet Tracer. Ahora aquí lo que tenemos que agregar es el ancho y el largo de nuestro container, no de la imagen, ¿ok? Del container o del contenedor, esta parte de acá donde se va a insertar la imagen. Pero obviamente esto tiene que coincidir con las medidas en largo y ancho de nuestro plano, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el ancho del plano, en este caso el mío es de 160 y el largo es de 95 con una altura de 3 metros, ¿ok? Se lo voy a dejar así. Damos clic acá en aplicar, cerramos esta ventana y ahí pueden ver cómo ya el plano se ha dimensionado a esos metros, es decir, el container. Vean que si yo intento sacar este closet de aquí, vean que no sale porque ahí está el límite del container y también igualmente para acá, ¿ven? Igualmente para acá. Entonces, por ejemplo, voy a ubicar el cuarto de cableado por esta zona, por aquí lo voy a ubicar, ¿ok? El cuarto de cableado. Muy bien, vamos entonces a empezar a trabajar el cuarto de cableado. Principalmente voy a agregar acá un switch. El switch lo podemos ubicar por acá y voy a agregar un 3560 al cuarto de cableado. Usted simplemente da clic acá y le da clic en el cuarto de cableado y automáticamente, vean, se coloca aquí en el rack de telecomunicaciones. Vean. Igualmente, acá usted lo puede acercar, usted puede cambiar, arrastrar este switch hasta acá abajo y puede ir acá donde está el rayito, ubicar los componentes de cableado estructurado que están acá, da clic aquí y se va a ubicar un patch panel de UTP, que es este que está acá. Simplemente da clic allí y da clic acá en el rack. Ubica su patch panel por acá y el switch lo puede arrastrar, por ejemplo, a una unidad de rack, ¿ok? Ubica nuevamente otro patch panel, lo coloca por aquí y lo ubica a otra unidad de rack, por aquí. ¿Ok? Y se va nuevamente a equipos de red y ubica otro switch, por ejemplo, un 3560 y lo agrego acá en una unidad de rack. Ya que he realizado la instalación de mis equipos, bien, ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a empezar a conectar cada uno de ellos. Primero vamos a empezar acá con el rack de telecomunicaciones, ¿ok? Conectándolo cada uno de ellos. Recuerden que en las clases de que he dado ya de cableado estructurado, le he dicho pues que en el cuarto de cableado existe un conector, o mejor dicho, existe un cable de red que se llama pascore, ¿ok? Y que ese pascore va conectando el switch con el patch panel. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí dentro del cuarto de cableado es eso. Lo que hacemos dentro del cuarto de cableado es conectar el switch con el patch panel correspondiente al tramo de cable que está conectando al usuario, ¿ok? Al usuario. Entonces, vean lo que vamos a hacer. En Packet Tracer usted va acá al rayito y se va a ubicar este cable que es el Cooper, ¿ok? Que es un UTP. Da clic allí y, por ejemplo, voy a empezar a conectar este equipo. Voy a conectar el puerto 1, el Ethernet, puerto 1, Ethernet.
Le doy clic allí y me voy al puerto 1 del Patch Panel. Doy clic allí, vean que ahí ya se creó el Patch Core. ¿Ok? Puedo ir acá y conectar el puerto 2 del switch con el puerto 2 del Patch Panel. Asimismo, puedo hacer con este switch. Conecto acá el puerto 1 con el puerto 1 del Patch Panel. Luego conecto el puerto 2 con el puerto 2 del Patch Panel. Y así voy conectando cada uno de ellos. Muy bien, ya esta parte ya del switch ya está conectado con el Patch Core al Patch Panel. Ahora vamos a conectar el Patch Panel, ¿ok? La parte de atrás del Patch Panel, vamos a conectarlo, mejor dicho, vamos a hacer el cableado que va del Patch Panel al puesto del usuario, ¿ok? Vamos a salir de acá en esta flechita y vamos a empezar a ubicar las computadoras, ¿ok? Vamos a ubicar una computadora aquí en este puesto de trabajo, vamos a ubicar otra por aquí en este puesto de trabajo y vamos a ubicar otra por aquí, vamos a ubicar otra por acá y vamos a ubicar otra por acá. No la voy a colocar todas, ¿ok? Vamos nuevamente a los componentes de cableado estructurado, los tenemos por aquí y ahora vamos a ubicar este que tenemos acá, que es un FastPlay, ¿ok? Un FastPlay que diga Cooper, como lo tenemos aquí abajo, ¿ok? Vamos a dar clic allí y lo vamos a llevar justamente, voy a ampliar esto un poquito acá para que se vea mejor y lo vamos a colocar justo en el puesto del usuario. Aquí lo tenemos. Vamos a ubicar otro por aquí y lo vamos a colocar justo en el puesto del usuario. Y vamos a ubicar otro por acá y lo vamos a ubicar justo aquí en el puesto del usuario. ¿Ok? Por aquí tenemos otro. Vamos a ubicarlo por aquí, ¿será? Sí, aquí. Ok, ya tenemos entonces los FastPlay ubicados en cada puesto del usuario. ¿Ok? Obviamente no los voy a colocar todos. Vamos nuevamente acá a este rayito y vamos a ubicar acá un cable UTP, que es este negro que tengo acá, cableado directo. Vamos a dar clic sobre el cuarto de cableado. Vamos a ir a Rack. Vamos a buscar el Patch Panel 0. ¿Y dónde lo vamos a conectar? Lo vamos a conectar acá donde dice Push Down. ¿Ok? Push Down 0. El Push Down 0 es el conector RJ45 hembra, o mejor conocido como conector jack. Ese es la parte de atrás del jack. ¿Ok? Ya nosotros, vean que en esta parte aquí, vean que aparece jack 8. ¿Por qué aparece a partir del jack 8? Porque ya nosotros hicimos ya las conexiones en el rack. Vean, cuando entramos al cuarto de cableado, vean que ya nosotros tenemos ya todas las partes delanteras del jack, ya las tenemos conectadas ya al equipo. ¿Ve? Es por esta razón que cuando vamos aquí al Patch Panel 0, no nos aparece a partir del jack 0. ¿Sí? Porque ya están ocupados. ¿Okay? Nos aparece es el Push Down 0, Push Down 1, Push Down 2, porque todavía no está ocupado, es decir, todavía no está conectorizado el jack. Está conectado por la parte de adelante, pero no por la parte de atrás. Es decir, no, todavía no existe un cableado del cuarto de cableado al usuario. ¿Ok? Esta parte que dice Push Down, es eso que ustedes ven allí en pantalla, ¿ok? Es esa parte del jack. ¿Ok? Bien, conectamos entonces el Push Down y lo llevamos acá al FastPlay. Damos clic en el FastPlay y lo conectamos en el Push Down 0. Push Down 0 con Push Down 0. ¿Ok? Y listo. Ya tenemos conectado ya un punto de rec para el usuario. Por ejemplo, vamos a conectar este otro punto que tengo por aquí. Nuevamente, vamos acá, damos clic, rack de telecomunicaciones, Patch Panel 0. Y aquí vamos a conectar el Push Down 1. Push Down 1 con Push Down 1. Aquí lo tengo, ¿ok? Siempre vamos a llevarle una armonía allí, ¿ok? Muy bien. Vamos entonces, ya tenemos conectado ya el usuario. Ahora vamos a conectar, tenemos conectado el FastPlay. Ahora vamos a conectar el equipo del usuario. Damos clic acá, Fast Ethernet, y lo conectamos en el jack 0, ¿ok? Push Down 0, jack 0. Igualmente lo hacemos con este, Fast Ethernet, Push Down 1, jack 1, ¿ok? Y ya, tenemos conectado ya a nuestro usuario. Ya lo que tenemos es que empezar a canalizar todo el cableado. Vamos a dar clic acá, clic derecho, crear punto. Este punto lo voy a crear acá, aquí donde va a salir la escalerilla portacable. Este plano no tiene dibujada la escalerilla portacable. Como pueden ver, vamos a crear otro punto aquí y lo vamos a conectar acá. Vamos a crear otro punto aquí y lo vamos a llevar por acá. Muy bien, allí está. Y creamos otro punto acá y lo vamos a llevar por acá, siempre alineado con el otro cableado, ¿ok?
Por allí es donde va, sí, va la escalerilla portacable. Ok. Vean que acá en Packet Tracer, si nosotros nos paramos acá en el cable, vean que él nos indica la distancia, longitud del cable. Es decir, tenemos que fijarnos siempre en la longitud del cable, la longitud total del cable, ¿ok? Esta longitud es de 66 metros, ¿ok? 66 metros a este punto. Bien, vamos a conectar este equipo que está acá. Simplemente puedes ir nuevamente acá, vas a Rack, vas al Patch Panel 0, que todavía no lo estamos conectando, vamos al Pushdown 2 y todavía no he agregado nada aquí. Vamos a agregar acá un FastPlay, vamos a conectar por aquí. Y ahora sí vamos a buscar el Rack, Patch Panel 0, Pushdown 2 y lo conectamos acá al Pushdown 2. ¿Ok? Vamos a canalizar este cable, vamos a colocarlo por acá y vamos a crear otro punto para canalizarlo hasta este punto, ¿ok? El cable. Allí tenemos que ir organizando nuestro cableado, ¿ok? Allí lo tenemos. Vamos a conectar entonces ahora al usuario Fast Ethernet con Pushdown 2. Ahí está, conectado. A este punto tenemos aproximadamente una cantidad de 57 metros. Nosotros principalmente tenemos que hacer la comparación de cada tramo de cable, o sea, los metros de cada tramo de cable que nos está indicando el Packet Tracer. Por ejemplo, acá nos está diciendo que son 49 metros. Tenemos que compararlo con las medidas que nosotros ya hemos hecho en la inspección en sitio, en el levantamiento de información. Toda esa medida, obviamente, nosotros tenemos que hacer como especie de un recorrido manual y tenemos que más o menos tener un aproximado de cuánto cable vamos a utilizar hasta cada punto de red, ¿ok? Entonces, hacemos la comparación aquí con Packet Tracer. Muy bien, vamos entonces a ubicar por acá este otro, colocarlo. Igualmente, ustedes pueden también, dando clic derecho, pueden cambiar hasta el color del cable, ¿ok? Si así lo desean. Y allí tenemos este cable. Hay un problemita por acá, creo. Vamos a ver. ¿Cuántos metros de cable estoy gastando acá? En este tramo ya van 80 metros de cable. Es decir, que para esta oficina que está por acá, creo que se va a exceder los 100 metros. Y si se excede los 100 metros, pues obviamente tengo la obligación de ubicar un cuarto de cableado o un gabinete por esta zona acá, ¿ok? Para poder distribuir el cableado hacia estos puntos que están por aquí. Vamos de todas maneras a ver la cosa, porque puedo tomar una escalerilla por esta zona también. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí, pero la idea de esa conexión nada más, de ese video, es para que ustedes observen, ¿verdad?, lo que estábamos hablando acerca de todo esto de la atenuación, de las limitaciones, ¿verdad? Es la distancia. Por ejemplo, él está esperando de que no lleguen los 100 metros, ¿verdad? Porque si llegamos, ya él a las oficinas de atrás está llegando 80 metros, pero ya está viendo de que en la siguiente oficina, que está más distanciada, puede pasarse de los 100 metros. Para eso hay que solucionar y hay que poner un rack, ¿verdad? Y ponemos equipo, y el equipo, acuérdense ustedes que hemos visto, ¿verdad? Ahí en la teoría que regenera la señal, ¿verdad? ¿Qué equipo es? Los switches, los routers, regeneran esa señal que llega de 100 metros, ¿verdad?, de los cableados, y prácticamente se vuelven como en repetidores. Lo mismo que sucede con las antenas, ¿verdad? Más o menos así. Una señal, por ejemplo, no hablemos efectivamente de celulares. Antes de yo trabajar en celulares, trabajé en algunas empresas de telecomunicaciones. Por eso trabajé en celulares, ¿verdad?, inicialmente. Porque antes de que viniera Celtel, en el 96, yo ya trabajaba en algunas empresas de Vipers. Por ejemplo, yo me dediqué mucho a las empresas de Viper que también instalaban radiocomunicación. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo hablo de repetidoras y inalámbricamente? Porque era lo que se usa, ¿verdad? El espacio del suelo hondureño es bien irregular, muy montañoso. Entonces, usted para establecer una conexión, por ejemplo, entre Tegucigalpa y San Pedro Sula, que es la que más, normalmente, ¿verdad?, es donde hay más tráfico de información, ustedes saben. Entonces, hay una repetidora, por ejemplo, ahí en Comayagua, que hay un cerro, el Cerro El Horno, por ejemplo, donde se instalan antenas, ¿verdad? Y ahí entonces usted hace un enlace y se hace una retransmisión de la señal. La transmisión de la señal llega primero de Tegucigalpa, por ejemplo, y si queremos transmitir
datos, información, cualquier cosa que transmitía en ese tiempo a través de radiofrecuencia, las televisoras y la radio, todo el mundo transmitía por ahí, ¿verdad? Llegaba la señal a Comayagua al horno y esa señal se retransmitía a San Pedro, ¿verdad? Hacía un salto de un punto al otro. ¿Por qué? Porque la distancia de recorrido no podía llegar directamente a San Pedro, ¿verdad? Porque había mucho obstáculo más la distancia que existía. Entonces lo mismo sucede, ¿verdad? Con las señales de flujo eléctricos, ¿verdad? Según el diámetro de esta señal, ya el estándar nos dice 100 metros máximo, de ahí no se exceda. Entonces, ¿por qué? Porque aquí ya empieza, ¿verdad? La distorsión. Como dice que la señal eléctrica es susceptible también a interferencia de algunas fuentes, no solamente de esas distancias. Pueden ser que esté cerca una señal eléctrica también de voltaje, ¿verdad? Por eso decíamos que los tomacorrientes se dejan muy aparte de lo que es, por lo menos a una distancia considerable, de lo que es los tomas o puntos de conexión, ¿verdad? Del RJ45 hembra, que van a pared, que es lo que conocemos, ¿verdad? Normalmente, como punto de conexión de red, tiene que estar a una distancia considerable. Yo he visto, ¿verdad? Lamentablemente en algunos edificios que no conocen esa normativa. Entonces, ustedes van a ver, ¿verdad? Que el toma lo dejan pegado a la señal de los datos, a la conexión de datos. Y eso no debe ser. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos ciertas interferencias de fuentes, como dice aquí, que van a distorsionar las señales, ¿verdad? La GEMI, por ejemplo, ¿verdad? Interferencia electromagnética. O las RFI, que son interferencias de radiofrecuencia. Y por último, la mitigación. En verdad, la mitigación consiste en eso, mitigar, ¿verdad? Tratar de que no suceda. Es el estricto cumplimiento, como dice aquí, de los límites de la longitud del cable, ¿verdad? De la distancia, esa distancia que ustedes estaban viendo en el ejemplo, que por eso les quise poner ese ejemplo de este chico. Y ya que vamos a cableado, también a planificación de cableado de red. ¿Ven ustedes un componente extra ahí? Que tal vez nosotros ahorita en las redes, porque solo estamos aprendiendo, ¿verdad? A configurar equipo, a hacerles el direccionamiento, hacerle el enrutamiento dinámico o estático. Y la siguiente parte es también la infraestructura, cómo colocarlo, ¿verdad? Porque vienen ustedes que ya hay ciertos componentes ahí, pequeñitos, pero que hay que instalar. Por ejemplo, un PyScore, ¿verdad? Que es diferente a un switch, a un router. Son puntos de conexión que el estándar ya lo lleva a través de un ciertos cableados, ¿verdad? Que son los PyScore y los PyPanel. Son elementos que vamos a ir platicando. Que también, ¿verdad? Esto se requería también que tuviéramos alguna práctica, pero en físico, de alguna manera, voy a tratar de, con estos simuladores y con algunos ejemplos o videos, vamos a tratar de que ustedes asimilen un poco, ¿verdad? Hasta donde se pueda hacer esto. Entonces ahí está, ¿verdad? La mitigación, algunos tipos de cable también que mitigan el M y el RFI a través del blindaje, ¿verdad? Metálico, que creo que lo hemos hablado. Y también algunos tipos de mitigación de diafonía a través del girado de los cables. Decíamos que el cable UTP se llama cable de par trenzado porque viene en trencitas, ¿verdad? Y yo creo que ya les mencionaba que de esos 8 cables, que son 4 pares que vienen en trenza, solo se utilizan 2, ¿verdad? El TX y el RX, y 2 más para voltaje. O sea, solo se utilizan la mitad de su cable, pero los otros, ¿qué función tienen? La otra función que tienen es mitigación a través de diafonía. Esto es que el cable de par trenzado evita, ¿verdad?, las interferencias de otros cables que vayan a la par. Entonces, ese es el principal propósito. Bueno, el día de hoy hasta aquí vamos a llegar. Vamos a continuar el día de mañana, si Dios lo permite, y entonces nos seguimos viendo, ¿verdad? Listo. Cuídense y buenas noches. Buenas noches, Lick. Muchas gracias.